Perfecto, muy bien. Vamos, entonces les decía que les saludo desde Loja, Ecuador. Soy un doctorando de la Universidad de Málaga y este trabajo es parte de la tesis doctoral que la estoy realizando con la dirección de Antonio Castillo Esparcia, y también en esta parte de la tesis la he realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja con la ayuda de Jenny Yaguachichimpo. En nombre de ellos les saludo. Y devuélvele los saludos al bueno de Antonio. De Antonio y a su mujer, claro. Y a Ana, y no, claro, y no de dejes a Ana, Ana por fuera, supuesto, no, por Dios. y de Pues, Ana también. pues estaré en tu tesis fácilmente. Bueno, sigue, perdona. Está bien, gracias. Bueno, les cuento un poco de qué es lo que va. Los componentes para la medición y evaluación de gestión de comunicación estratégica. El proyecto de tesis es realizar o construir un baremo de medición y evaluación de la comunicación estratégica, pero que sirva como un instrumento de auto y retroevaluación para los gestores de comunicación. O sea, no queremos dar un poco más de lo mismo, si se quiere, con KPIs, con resultados, sino más bien generar un instrumento que al DIRCOM o al gestor de comunicación le permita ubicarse en determinado momento si ha cumplido o no los procesos, las teorías en la aplicación de su trabajo. Y para eso, esta es la primera parte de la tesis. El objetivo de esto es identificar y determinar los parámetros de medición y evaluación sobre los que se va a construir ese baremo. Los objetivos, justamente lo que les estaba indicando. El primero, identificar los componentes según las teorías desarrolladas y especialmente aquellas que las hemos denominado las nuevas referencias en la materia. También establecer variables que nos permitan analizar cada uno de los componentes y determinar los grados específicos en que se han de utilizar y se han de evaluar esas variables y estos componentes. La metodología que hemos utilizado, básicamente revisión bibliográfica sobre medición y evaluación de comunicación estratégica. Para ello hemos generado fichas de recolección de información, ubicando el aspecto clave, que dicen los autores, qué aspectos identifican los autores, qué frecuencia tienen estos temas en sus artículos, en sus libros, en sus obras, y el nivel de importancia estratégica que le otorga cada autor a esos aspectos clave que nosotros los hemos denominado después componentes. Aquí hemos trabajado en dos momentos. La bibliografía desde el inicio, digamos, de comunicación, de medición y comunicación, de medición y evaluación, pero hemos hecho un corte en el último siglo. Hemos hecho también fichas de caracterización de cada componente y hemos realizado finalmente una tabla cruzada entre las nuevas referencias, que es la bibliografía básica que hemos utilizado, y cada componente y variable. Ahora, ¿cuáles son esas nuevas referencias? Básicamente son los estudios y escritos realizados a partir de 2009. Ahí vemos la encuesta global de medición en comunicación, vemos también el marco alemán de control de comunicación con los niveles de impacto, vemos el mandato de Melbourne, vemos la serie el monitor de comunicación en Europa, que luego se extendió también a América Latina, Asia Pacífico y a Norteamérica. Evidentemente los principios de Barcelona, que tienen la versión original, la 2.3 y la 3.0 desde hace unos meses. También podemos ver las prácticas generalmente aceptadas para la comunicación y relaciones públicas, el marco comparativo de excelencia de Serfas y Versich, el marco de capacidades globales de la Alianza Global para las Relaciones Públicas. Estos son las principales referencias a las que nos hemos basado para hacer nuestro trabajo. Y finalmente hemos obtenido entonces los resultados. Después de ese análisis hemos hemos determinado que son 6 los componentes o aspectos claves que se necesita para evaluar la gestión de comunicación. Posición directiva, investigación de diagnóstico, planteamiento de objetivos, resultados a obtener, métodos de evaluación e informe de resultados. Y cada uno de ellos tiene algunas variables para poder opinar y para poder evaluar. La posición directiva tiene básicamente 3 variables, que son
la influencia, la competencia y el presupuesto. La influencia, acá vamos al marco comparativo de CERFAS, en donde dice qué es la influencia, es la posición que tiene el director de comunicación. Si está sentado en la mesa de decisiones de la empresa, de la organización, o tiene un trabajo solamente operativo. Pareciera que esto es obvio, pero varios estudios del propio European Communication Monitor nos indica de que esto no se cumple así a cabalidad. Y si su influencia es solamente consultiva o es ejecutiva, o sea, si al director de comunicación solamente le consultan o también decide, participa en las decisiones. La competencia, las habilidades, los conocimientos que tiene él y su equipo de trabajo, el equipo de comunicación, y evidentemente el presupuesto asignado, pero que también es un causa-efecto, ¿no? Si se lo ha ganado o no a ese presupuesto en la organización. El reconocimiento que después es el presupuesto. Una segunda variable es la investigación de diagnóstico, en donde es el segundo componente, hay 3 variables. Investigar, básico para que la comunicación sea estratégica, ¿no? Y pareciera otra vez, insisto, una obviedad, pero muchos estudios indican de que la investigación todavía no es básicamente realizada para la gestión de comunicación. Matilla nos indica, por ejemplo, que esta investigación de diagnóstico se divide en tres variables: el entorno organizacional, que es interno y externo, que puede ser la opinión pública, y también los problemas que se puedan realizar y cómo se los puede enfocar para poder identificarlos previamente. La situación percepcional, o sea, qué dicen nuestros stakeholders, nuestros públicos, qué opinan de la organización. Comunicacional, cómo están los canales de comunicación y cuáles son la situación social o relacional que tiene la empresa, la organización, los públicos. Y evidentemente identificar dentro de esta investigación de diagnóstico stakeholders y públicos, que no son lo mismo. Stakeholders es, o al menos hemos tomado ese criterio de que stakeholders es el grupo general que tiene relación con la organización, y públicos aquel que participa en una campaña determinada de comunicación y que tiene relación mucho más directa en determinado momento. Otro componente es el planteamiento de objetivos, los objetivos SMART, o dichos en castellano, los objetivos que son específicos, que son medibles, que son también objetivos alcanzables, que tienen tiempo y que están dirigidos a un público específico. Es lo que nosotros hemos incrementado a esta clase de objetivos, y eso es lo que se va a medir dentro del planteamiento de objetivos. Y lo otro, la alineación estratégica. Hemos determinado, según esta bibliografía, según esta revisión bibliográfica y estudios principalmente que se han realizado, que los objetivos están vinculados directamente a comunicación, pero en muchos casos no tienen esa alineación a la organización. Entonces pierden fuerza, pierden reconocimiento dentro de la misma. Los resultados a obtener, el otro componente, y aquí tenemos los tipos de resultados, las variables a evaluar y las métricas e indicadores. ¿Qué tipos de resultados estamos buscando? Solamente resultados de producción, o sea, cosas que hace el departamento de comunicación, o resultados de exposición, o resultados de impacto, o resultados de negocio, que es de alguna manera el nivel mayor al que tratamos de propender con este baremo. Las variables a evaluar. ¿Qué variables son las que se van a evaluar en el plan de comunicación que ha realizado el director de comunicación? Si en su plan de comunicación ya él ha planificado los tipos de resultados y qué variables va a evaluarse en el transcurso de la gestión. Y las métricas e indicadores, qué datos y qué seguimiento le va a hacer, o cómo va a hacerse el seguimiento de su gestión. El quinto componente son los métodos de evaluación. Si hay una evaluación formativa y sumativa, o sea, durante el proceso la formativa y al final del proceso la sumativa. Si hay métodos cuantitativos, los principios de Barcelona indican que debe haber cuantitativos y cualitativos. Si está planificada una evaluación para la comunicación digital de la organización,
Y esta última que nos ha parecido muy interesante, si hay una medición por públicos, porque si estamos hablando de públicos stakeholders, estamos diciendo que nos estamos dirigiendo a una persona o un grupo de personas o una comunidad inclusive, que es lo que actualmente se está realizando. Habrá que ver si hemos planificado medir el impacto que hemos hecho con esos públicos. Y finalmente, el informe de resultados. Generalmente los resultados se los propone a la máxima autoridad o a la alta dirección, pero se ha olvidado a otros públicos. Pero a la alta dirección generalmente se le proponen, y los estudios le indican así, resultados de la producción del Departamento de Comunicación. Cuando lo que los CEOs, los gerentes necesitan es información relevante, información incluso con términos numéricos que le dé esa posibilidad de tomar decisiones como lo hacen los informes financieros, por ejemplo. Entonces, allí hemos notado también, los estudios así lo dicen, algunos, principalmente el monitor de comunicación que hemos hecho referencia, está haciendo un seguimiento a eso y hay mucha preocupación en los propios directivos de comunicación de la facilidad de comunicar sus resultados a la alta dirección. Y luego también hay que comunicárselos a los stakeholders internos para fomentar incluso una mejor cultura organizacional, al público objetivo. Nos hemos dado cuenta en esta revisión de estudios que le preguntamos al público en el diagnóstico a veces, pero nos olvidamos, hasta ahí llegamos, y después no le creamos cierta expectativa al público objetivo de una campaña de comunicación, pero después no somos capaces de darle información relevante. Y a los stakeholders externos, medios de comunicación, sociedad en general, organizaciones y demás, tomando en cuenta que para cada uno de esos grupos hay que buscar canales y mensajes específicos porque no se puede hacer un mensaje general. Las discusiones y conclusiones, ya para cerrar, porque estoy ahí con el tiempo, que las investigaciones realizadas en la década de 1990 tienen continuidad con las dos primeras décadas del siglo XXI. Sin embargo, que desde el 2009 es cuando comienzan a cristalizarse acuerdos específicos a partir de estudios realizados en Europa, Estados Unidos y luego extendidos a América Latina y Asia Pacífico, que los componentes identificados existen dimensiones específicas que ha de realizar el gestor de comunicación para garantizar el cumplimiento de cada uno de esos componentes. O sea, que no solamente hemos identificado componentes, sino variables que le permita al gestor de comunicación saber específicamente qué procesos cumplir para cumplir esas variables que indica la teoría, y finalmente que los componentes variables de análisis de procedimientos de cumplimiento cumplen con sus objetivos, ¿cierto? El tiempo que establece la base sobre la que se diseña y construye el baremo de medición y evaluación de la gestión de comunicación, que es nuestro proyecto final de tesis. Creemos que con esto tenemos el marco sobre el que construir el baremo para ofrecerlo después en un tema teórico, en un tema de investigación, pero también en un tema muy práctico a los directores y gestores de comunicación. Gracias por su atención.